Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor, que hoy va a estar centrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 25, que dice así: Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estamos en medio de un pasaje donde estamos encontrando al Señor Jesucristo sanando y liberando a un hombre que era ciego y mudo. Y mientras toda la gente que allí estaba presente se quedó atónita, los fariseos, sin embargo, acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios en el nombre de Satanás. Y Mateo nos dice en este versículo que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les contestó. Ahora, Dios mediante, vamos a tratar esa contestación, pero no me gustaría avanzar, no me gustaría seguir avanzando sin antes hacer hincapié en esta verdad de que Jesús conoce nuestros pensamientos. Muchas veces pensamos que Dios solo conoce lo que decimos o lo que hacemos. Sin embargo, la Biblia en diferentes ocasiones, en diferentes pasajes, nos dice que también Dios conoce nuestros pensamientos. Bueno, incluso la Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es tan eficaz que discierne nuestros pensamientos, los deja al descubierto. Las personas solo tenemos la capacidad de conocer lo externo de las personas, sus dichos y sus hechos. Pero sin embargo, Dios también conoce nuestro interior. Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Por eso Pablo nos hace un llamado en la carta a los Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 8 a que nuestros pensamientos tienen que ser verdaderos, tienen que ser honestos, justos, puros, amables, etc. Y como Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, les contestó que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. En definitiva, lo que Jesús está diciendo es que todo aquello que esté dividido contra sí mismo va rumbo a la destrucción, va rumbo al asolamiento, va rumbo a desaparecer. Fue Julio César el que dijo alrededor del siglo III, del siglo III, una frase que ha perdurado en el tiempo que dice: divide y vencerás, haciendo alusión en términos políticos y militares. La respuesta de Jesús es un llamado a la lógica, es un llamado al raciocinio. El Señor está intentando que los fariseos razonen, usen la lógica ante lo absurdo que acaban de decir. Porque si fuese verdad, si realmente Jesús estuviese echando fuera demonios por Belcebú, se estaría autodestruyendo, porque estaría dividiendo su propio reino. Si realmente Satanás fuera el que estuviese guiando a Jesús, lógicamente Jesús no estaría yendo en contra de Satanás. Con el versículo de mañana viernes vamos a ampliar un poco más esta información. Así que hoy me gustaría aprovechar la ocasión para hablar de la división en un reino o en una casa. Jesús está afirmando que cuando dentro de un reinado o cuando dentro de un hogar, de una casa hay división, eso no va a permanecer. Así que me gustaría hablarles a todas las personas que viven en casas donde quizá pueda haber división. Por desgracia, hay muchos matrimonios que, aunque permanezcan juntos, sin embargo están divididos. Las broncas son constantes, todos los días hay malentendidos. Hace tiempo que ya no hay muestras de cariño, ya no hay muestras de afecto ninguno. En muchas ocasiones incluso he llegado a ver fuertes faltas de respeto dentro de un hogar, dentro de un matrimonio. O peor aún, hay matrimonios que ya ni se hablan. Llevan semanas, meses o incluso años sin hablarse, en habitaciones separadas. Y si ese es tu caso, este versículo ya nos está diciendo cuál es el final de ese camino: no permanecer. Yo entiendo que puede haber momentos complicados, difíciles dentro de una casa. Momentos muy complicados. Momentos incluso de fuertes crisis que hacen tambalear los cimientos de un matrimonio. Pero si queremos que nuestra familia permanezca, nosotros no podemos permitir la división.
División significa dos visiones. Y en muchas ocasiones los matrimonios tienen dos visiones diferentes. La visión del hombre y la visión de la mujer. Y como ya ninguno está dispuesto a ceder, a dar su brazo a torcer, entonces quieren mantener esas dos visiones, esa división dentro del hogar. La Biblia dice en forma de preguntas en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lógicamente no. Es imposible permanecer juntos si no estamos de acuerdo. La salida a un conflicto para muchos matrimonios es dejarse de hablar, es discutir alzando la voz, o qué sé yo cuántas cosas más, ¿verdad? Y aunque entiendo que la carne o nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza interior quiere eso, Jesús nos advierte que si seguimos tomando esa postura, nuestra casa no permanecerá. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 18, que como Cristo nos ha reconciliado con el Padre, asimismo nos ha dado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios siempre nos llama a reconciliarnos. Y para poder reconciliarnos muchas veces tenemos que dejar pasar las cosas. Hay familias o matrimonios que ya no están dispuestos a ceder más. Ya han habido tantos problemas que se niegan a seguir aguantando o soportando cosas. Y yo no estoy aquí ni para juzgar ni para condenar a nadie, lógicamente, sino que lo único que quiero decirte en esta mañana es lo que la Biblia dice acerca del amor en la primera carta de los Corintios, capítulo 13 y versículo 7, cuando dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera y el amor todo lo soporta. No permitas que el enemigo desuna lo que Dios un día unió. No permitas que lo que empezó con tanta ilusión, con tanta alegría el día que se casaron, termine de la peor manera por no llevar a cabo los consejos y los principios que nos enseña la palabra de Dios. Cuando en una casa hay división, puede ser incluso que ya ni el diálogo sirva, porque cada vez que se intenta hablar terminamos igual o incluso peor, porque lo único que se hacen es gritar, echarse cosas en cara, recriminarse cosas. Y si tú ya estás en ese punto o conoces alguna familia o algún matrimonio que está así, sería bueno que puedan pedir ayuda pastoral. La Biblia nos enseña que Dios ha constituido, entre otras cosas, a pastores dentro de la iglesia para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Así que por favor, por tu bien y por el bien de tu familia, haz todo lo que esté en tus manos para que tu casa, tu familia y tu matrimonio no desaparezca. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros. Tú siempre estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes también a pasar por alto, Señor, muchas cosas. Tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados, Señor. Quiero orar por los matrimonios, Señor, esos matrimonios, esos hogares, esas casas donde hay división, donde ya hay tanto dolor, tantos problemas, han habido tantas broncas que ya no se está dispuesto a ceder, ni a aguantar, ni a soportar más. Oro por todos esos matrimonios, Dios mío, para que ellos pongan sus ojos sobre ti, el autor y el consumador de la fe, para que no pongan sus ojos en el divorcio, para que no pongan sus ojos en la separación, en la ruptura, en la división, sino que pongan sus ojos sobre ti, que a pesar de las olas, de las tempestades de la vida, ellos sepan poner sus ojos en ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Sé que es un tema complicado, un tema difícil, donde no es sencillo hablarlo por aquí, ni se soluciona nada en 2 minutos que podemos hablar por aquí, así que por favor, como terminé el mensaje de esta mañana diciéndote, si estás en ese caso o conoces gente que está en ese caso, busquen ayuda. No entregues al enemigo lo que un día comenzó con tanta ilusión. Busquen ayuda. Hay pastores especializados en el tema matrimonial. Hay personas sabias que Dios ha puesto en la iglesia para dar buenos consejos. A veces lo único que se necesita es que alguien externo al matrimonio pueda aconsejarles.
Cuando nosotros estamos metidos en un problema, en una bronca, no vemos más allá de ese problema y alguien externo, un pastor o una persona madura en el Señor que ve las cosas desde fuera, quizá puede decir, no, mira, esto es tan sencillo como esto, darnos unos consejos, unas pautas, una consejería espiritual, y todo tiene arreglo en el Señor. Acuérdate que el Señor es un Dios de restauración. Para el Señor no hay imposibles. Quizá para ti es imposible ya de que Dios solucione un problema familiar, que solucione tu matrimonio, que solucione el dolor ocasionado por los problemas, ese dolor en tu corazón ocasionado por los problemas del matrimonio, pero con Dios no hay imposible. No tires la toalla, no abandones esa ilusión que un día comenzó en el día de la boda o el día que se conocieron. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Mañana nos vemos, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.